que tal vez ya haya tomado esa clase, esa primera clasecita que dimos sobre el armado del currículum, que de hecho está grabada en nuestro canal de YouTube. Así que ahora retomamos hablando de la instancia que sigue. Una vez que entregamos el currículum, que todo salió bien, nos llaman. Bueno, tenés una entrevista tal día. ¿Cómo procedemos ante esta situación? Bueno, lo primero es preparar la entrevista. Mucha gente va e improvisa la entrevista y la realidad es que hay que tener una preparación previa a la misma. No ensayar ni actuar algo o pensar un sketch por ahí o algo que decir, sino prepararse y tener la información básica para poder afrontar la entrevista. Lo principal es saber sobre la empresa, entrevista para qué empresa voy. No te digo toda la historia de la empresa, pero sí algunos datos. Hace cuántos años que la empresa está vigente, no sé, datos básicos. Tal Y vez también, que buscan también bueno, en nuestro discurso. sí, y el puesto. Mucha También. gente, bueno, esto que hablábamos la última vez, mucha gente tira el currículum en varias propuestas laborales y pasa mucho que al momento en el cual el seleccionador llama al candidato, el candidato no recuerda ni qué propuesta es, ni qué empresa. Claro. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, a la entrevista, para qué puesto estoy yendo. O sea, hay una realidad que, bueno, uno cuando necesita ese ingreso, lamentablemente tira en donde piense que le va a servir. Tal cual. Bueno, a tener en cuenta entonces a qué entrevista nos estamos presentando. También, bueno, el seleccionador en este contexto entiende que por ahí uno tira varios currículum y no siempre recuerda. Pero bueno, está bueno, en caso de no acordarse, preguntar qué empresa es, para qué puesto me están llamando, para poder prepararme justamente para la entrevista y ya llegar con un poco más de información y sabiendo a qué me estoy presentando. También porque esta instancia de preparación para la entrevista requiere de saber qué decir. Yo como profesional me tengo que presentar una entrevista sabiendo mis habilidades para ese puesto, teniendo, sabiendo, digamos, qué es lo que tengo que decir. Como digo, no es algo que uno tenga que actuar, pero sí ir preparado para poder vender mi perfil. Claro, no salir y decir, ay, me olvidé de esto, que era lo más importante. Es que es algo que sucede también en el momento de nerviosismo y demás. Como decía antes, la entrevista no es una instancia de examen, pero sí es una evaluación mutua que genera nerviosismo, es normal. Y por ahí pasa que uno se olvida o de decir algo o se queda, bueno, en blanco. Que también el seleccionador entiende en ese momento que es un momento de mucho nerviosismo y puede pasar. Pero si uno se prepara antes, va mucho más seguro sobre sus capacidades, sobre sus habilidades y ya encarás distinto la situación. Bien, y vamos a hablar entonces de este momento donde estamos frente a frente con quien está encargado de seleccionarnos o no. Bueno, ¿cómo nos sentamos? Yo tengo un ejemplo muy puntual. En mi primera entrevista tenía la silla con rueditas como estas Ahora. y toda mi entrevista fue así con un movimiento constante y salí y dije, ay, no tenías que haber hecho eso. Hay un montón de tips que podemos dar respecto a, bueno, nuestro lenguaje corporal justamente y el lenguaje que usamos también. Sí. ¿Vamos a eso? Sí. Bueno, el lenguaje corporal, habla un montón. Si uno llega a la entrevista, bueno, lo primero es la tardanza, la puntualidad. Llegar puntual a la entrevista es muy importante. El tema de la prolijidad, no es ir de gala, pero sí ir bien vestido, prolijo. Y después, bueno, el tema de las posturas, ¿no? Si uno llega y está encorvado, o bueno, esto de moverse, también refleja cierto nerviosismo, tal vez lo de la silla, pero el lenguaje no verbal, corporal, también dice mucho. Entonces, si yo estoy encorvado o estoy tirado en la silla, eso también habla y da a entender al seleccionador algo, que tal vez no tengo ganas de estar ahí, que no me interesa la propuesta. Después, bueno, no sé, si no estoy prestando atención, si juego con las manos, bueno, todo eso, lo que no es verbal, comunica también, y es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿qué otros tips podemos dar respecto a, bueno, la preparación para llegar a ese momento seguros de lo que vamos a decir, de cómo nos vamos a presentar? ¿Tenés alguna listita de tips o cómo podemos seguir con este aprendizaje para las entrevistas? Hay algunas preguntas que tenemos que tener claras. No preguntas que nos va a hacer el entrevistador, sino sobre nosotros mismos. Por ejemplo, ¿quién soy profesionalmente hoy? ¿Qué es lo que me destaca? ¿Por qué yo soy válido o por qué voy a poder llevar adelante las tareas del puesto, ¿no?
Eso es muy importante, no porque nos vayan a hacer puntualmente esta pregunta, ¿quién sos hoy profesionalmente? Pero sí para tenerlo claro uno a la hora de dar su discurso. Claro. ¿Qué sé hacer bien? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Por qué estoy capacitado para este puesto? ¿Qué estoy buscando también? Muchas veces, bueno, pasa esto que tiramos currículum para varias ofertas. Y eso es una pregunta que, bueno, yo suelo hacer bastante. ¿Qué es lo que estás buscando? Porque por ahí uno tira currículum ante esta necesidad y tal vez no es una propuesta, como decíamos la otra vez, que esté alineada a nuestras competencias y a nuestras habilidades. Entonces, ¿realmente que estás buscando trabajar para este puesto o qué es lo que estás buscando en este momento a nivel profesional? Y después, bueno, ¿por qué este puesto y por qué no otro puesto? Que también va un poco de la mano de la pregunta anterior. Como digo, estas preguntas no son para que uno se las sepa de memoria, ni porque el entrevistador nos va a preguntar exactamente esto, sino para tener claro el discurso a la hora de ir a la entrevista y realmente poder, como decía antes, vender mi perfil y que el seleccionador vea que realmente estoy capacitado para poder llevar adelante las tareas del puesto. Perfecto. Y habíamos dicho respecto a esto que vos contabas de, bueno, saber, tener en claro cuál es nuestro objetivo como personas que buscan trabajo, que hay diferentes categorías en la presentación de propuestas laborales. Cuando uno visita alguna agencia en internet o algún sitio web o lo que sea, hay categorías para buscar el trabajo que nosotros necesitamos. ¿Hay algún tip para recordar respecto a lo que habíamos hablado la otra vez? Decir, bueno, mi edad es tal, recién salí de la secundaria o ya tengo alguna formación. ¿Hay diferentes niveles también? Filtros, digamos, para buscar propuestas. Y eso en las plataformas uno va buscando, bueno, esto que decíamos antes, del nivel de seniority, junior, senior, semi-senior, depende del nivel de seniority que uno puede buscar. Y después, bueno, también por palabras clave, muchas veces en las plataformas poniendo palabras claves puedes ir buscando las propuestas laborales que más se vayan adaptando a lo que uno está capacitado para hacer. Perfecto. ¿Crees que repasemos un poco para quienes estén buscando trabajo ahora, más allá de que ya estén dentro del mercado laboral? Bueno, ¿en qué categoría estoy, por ejemplo, a la hora de encontrar algo nuevo? Sí, bueno, depende, el nivel de seniority va a depender del nivel de experiencia que tengo realizando determinado puesto. El junior, por lo general, es entre, bueno, los primeros meses de trabajo hasta los 5 años. El semi-senior es entre los 5 y los 10 y un nivel senior, estamos hablando ya de más de 10 años de experiencia en un mismo puesto de trabajo. Claro. Y es importante recordar, que esto también lo habíamos comentado la última vez, que por ahí yo tengo, no sé, 15 años de experiencia en un determinado puesto, pero estoy con la necesidad o con el objetivo personal de cambiar de rubro, de cambiar de trabajo y tal vez arranco a trabajar en un puesto que nunca jamás trabajé antes. Y por más que tenga esos años de experiencia previos en otro puesto, bueno, vuelvo a ser junior en este nuevo puesto al cual me quiero dedicar. Ahí está, me parecía importante por ahí repasarlo porque capaz hay gente que, bueno, está en sus 30 tal vez y busca un cambio de rumbo para que tengan idea también a la hora de buscar propuestas que se adecúen a lo que buscan. ¿Tenemos algo más para comentarle a la gente respecto al tema del lenguaje, entrevistas, esta instancia a la que, bueno, ya uno avanzó en la búsqueda del trabajo? Bueno, para enganchar un poco con el nivel de seniority, también decir que por ahí para los juniors, las primeras entrevistas, los juniors que por ahí recién arrancan con sus primeros trabajos, ¿no? Estas personas que ya tienen experiencia y quieren volver a trabajar en otro rubro, tomar las primeras entrevistas como una instancia de aprendizaje. Es normal el nerviosismo, el seleccionador también lo tiene en cuenta y lo sabe. Y por ahí las primeras entrevistas, cuando uno recién está queriendo insertarse en el mercado, son complicadas. Son instancias en las que por más que no sea un examen uno lo toma como tal. Un poco hostil el clima, ¿eh? Y bueno, aunque por ahí sintamos que no nos fue tan bien o que no fue una buena entrevista, tomarlo como una instancia de aprendizaje. A medida que van pasando las entrevistas uno ya se va sintiendo más cómodo, va aprendiendo también por dónde viene la mano. Hay distintos tipos de entrevistas. A veces nos van a tocar entrevistas individuales, cara a cara con el entrevistador. Por ahí nos van a tocar entrevistas grupales, que se llaman Assessment Center, que son de a más de un candidato, en donde se evalúa, bueno, el trabajo en equipo, la comunicación. O también hay entrevistas que se llaman por competencias, donde ahí, por ahí en esos casos sí hay preguntas un poquito más
puntuales que lo que le van a demostrar al entrevistador es ciertas competencias que tiene esta persona. Pero bueno, por ahí otro tip también que es muy importante es el tema de no solamente decir, bueno, trabajé de tal cosa, trabajé como vendedora, sino contar todo lo que uno hizo en ese puesto de trabajo. Ujú. Si yo te digo trabajé como vendedora, es como que me quedo ahí en Claro, lo ¿solo básico. vendiste cosas o qué más Claro, hiciste? ¿qué más hiciste? Bueno, trabajé como vendedora, trabajábamos por objetivos, teníamos tantos objetivos de venta por mes, si llegábamos nos daban, bueno, tal beneficio, o cuando no llegábamos hacíamos tal cosa para poder llegar, algo que me demuestre realmente cómo esa persona trabajaba, porque si vos me decís era vendedora, es como, bueno, Claro, no te dice quedás, mucho. claro, y ahí es cuando también se empieza a tornar incómodo, cuando por ahí el entrevistador tiene que, viste, sacarle información. Entonces la idea es no solamente contar de qué trabajé, sino bueno, qué hacía en ese puesto, cuáles eran mis responsabilidades. Hay que pensar que el entrevistador tiene que saber bien qué es lo que yo hacía, qué responsabilidades tenía, que se reflejen las habilidades que yo tengo para ese puesto, para realmente poder tener más información que no sea lo mismo que ya puse en el currículum. Para demostrar que realmente podés. Exactamente, dar muchos ejemplos. Por ahí, bueno, también se pide esto en las entrevistas, que den ejemplos sobre por ahí situaciones difíciles, cómo las afrontaron. Y después, bueno, no quería dejar de tocar este tema, las preguntas por ahí que están dando vuelta por TikTok, por internet, de cuántas pelotitas de tenis entran en un auto, en una camioneta. Las capciosas. Claro. ¿Qué hacemos cuando llega ese momento de la pregunta que uno dice qué? O del dibujito tan temido también. Sí. Bueno, el tema de estas preguntas que por ahí suelen parecer absurdas, la idea y lo que busca el entrevistador es ver cómo uno reacciona ante este tipo de preguntas. La idea es no quedarse en blanco, decir, ay, no sé, y quedarse en eso, sino que, a ver, lo que busca el entrevistador es justamente ver cómo uno reacciona ante estas instancias imprevistas, en las cuales hay que usar la creatividad, en las cuales uno tiene que sí, digamos, que pensar más allá de por ahí los esquemas mentales que uno tiene y dar una respuesta que demuestre que no nos quedamos en blanco ante situaciones que por ahí nos sacan de nuestra zona de confort. Sí. Entonces, bueno, no hay una respuesta correcta, sino que la idea es justamente demostrar que ante estos momentos por ahí que nos sacan de esta zona de confort, cómo actuamos y qué es lo que hacemos, apelando a la creatividad, apelando a las herramientas que uno tiene que tener, porque, a ver, lo que justamente se busca ver es cómo uno va a actuar en estas instancias, pero laborales. Claro. Si a mí me pasa algo que me saca de mi eje en mi trabajo, bueno, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué herramientas voy a sacar? Si me pongo más nervioso, si me da vergüenza responder, lo que sea. Si me quedo en blanco, si no sé qué hacer, bueno, eso es lo que trata de ver el entrevistador. Entonces no hay una respuesta correcta, sino que lo que se busca evaluar es eso. Bueno, perfecto. Tenemos un montón de tips entonces para ir anotando. Esto seguramente va a quedar grabado, al igual que la otra vez que charlamos con Cami, donde dimos un montón de tips. Ella dio tips acerca de la creación del CV. Ahora pasamos a una instancia nueva y podés retomar en nuestro canal de YouTube Radio Nova 97.5 esta nota una vez que termine este programa y, bueno, ir anotando los ítems. Hay un montón de información que hemos dado para que uno esté más orientado a la hora de tal vez ir a sus primeras entrevistas laborales, y me parece importante también renovar el consejo de no frustrarse tan rápido, aunque obviamente es difícil no pensar que el problema es de uno, sino que tal vez es algo por aprender, que va a haber más oportunidades y que, bueno, es todo cuestión de saber estas pequeñas cositas, ¿no? Tal cual, y también tener en cuenta que, a ver, se llama silla vacía al puesto, que es lo que el entrevistador, el selector tiene que cubrir. Entonces por ahí tal vez uno no es el perfil que encaja en ese puesto, en esa silla vacía, sí tiene un montón de competencias y habilidades, pero tal vez no es la persona para ocupar ese puesto. Entonces, pensar que no es uno, que el problema, que es lo que uno suele hacer, sino que simplemente no nos adaptamos a lo que la empresa está buscando y a lo que ese puesto requiere. Entonces, nada, esto de la frustración, tener paciencia, aprender de las entrevistas, por más que no quedemos o que por ahí tengamos la sensación de que nos fue mal, de que cometimos errores, tomarlo como una instancia de aprendizaje y bueno, y entender eso, que a veces no es uno, sino que es
esta silla vacía o es este puesto que no encajamos simplemente, pero no quiere decir que no encajemos en algún otro. Perfecto, y buscar en la experiencia que uno tiene cada una de esas cualidades que nos fue dando para formarnos también como trabajadores. Esto que vos decías, no solo fui vendedor, hice un montón de cosas en ese trabajo y bueno, sentarnos a tal vez reconocer todo lo que hicimos para poder contarlo después y vendernos. Tal cual. Bueno, Cami, muchas gracias. ¿Quedó algo por comentar respecto a esto? No, creo que estamos. Hay un montón de cosas. Hay un montón para, en realidad, para pero ir bueno. tomando nota, así que bueno, muchísimas gracias por acercarte nuevamente al estudio y bueno, presentamos nuevamente la columna. Si recién te sumaste, ella es Cami González, es licenciada en Recursos Humanos y viene a acercarnos una columna veraniega, para empezar el año con nuevas ideas, con nuevos objetivos y bueno, plantearnos esos objetivos y cumplirlos, respecto a lo laboral. Nos veremos en algo de 15 días, cuando vos quieras. Dale. ¿Querés recordarme dónde podemos encontrarte? Tal vez alguien que necesita asesoramiento o el armado de su currículum o el chequeo de esas cualidades que uno necesita escribir ahí. Contame de tus redes, dónde te encontramos. Bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como María Camila González y si no, la consultora en la cual trabajo, que se llama Estudio IA, que no es IA de inteligencia artificial, sino que es innovación y armonía en vínculos laborales. Pueden encontrarnos también en Instagram como estudioia.sf o en LinkedIn como Estudio IA. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Vamos gracias a una tanda comercial nosotros y ya continuamos con nuestra programación.